Hola, ¿cómo están? Espero que bien, siendo bendecidos aún en medio de este tiempo difícil, a pesar de las circunstancias, que podamos estar conscientes de que somos bendecidos, que Dios sigue a nuestro lado y que Él está por nosotros. Y este tiempo de encierro, este tiempo de dificultad, no es el último episodio de nuestras vidas, y yo creo que debemos estar bien conscientes de esto, porque si bien es cierto que es un tiempo muy complicado, muy complejo, no es el último episodio de la historia que Dios ha planeado para nosotros, ha planeado para su iglesia, ha planeado para la humanidad. Y cuando vemos que Jesús va a la cruz, es algo que no le toma por sorpresa, es su plan desde el principio, y Él se lo fue diciendo a sus discípulos desde antes, y Él les preguntaba y les decía: ¿quién dicen ustedes que soy? ¿O quién dice la gente que yo soy? Y entonces Pedro es la persona que tiene la respuesta correcta, y de hecho es el Espíritu Santo el que le dio la respuesta. Y muchas veces podemos entender cosas de parte de Dios, podemos entender así como respuestas correctas, ¿no? Como que nuestra vida va bien, como que en nuestra vida Dios está haciendo cosas y lo podemos sentir, como que nuestra vida está en un proceso, pero de repente pasa en la vida de Pedro que se detiene, y lejos de que el Espíritu Santo esté siendo un indicador en su vida, como que él tiene otra idea, o sea, como que le es revelado de verdad que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es quien vino a salvar a la humanidad, y eso Jesús mismo le dice: esto no te lo reveló toda la humanidad que hay en ti, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Pero después Él le empieza a hablar de este sufrimiento que iba a pasar, de esta cruz que iba a tomar, de este sacrificio que iba a hacer. Y entonces Pedro empieza a pensar en la carne y en la sangre que corría por él, en su humanidad empieza a pensar de tal forma que toma a Jesús, y como él había vivido este momento de revelación del Espíritu Santo, como que confiadamente se acerca a Jesús y le dice: oye, que esto no te suceda. Y a veces en nuestras vidas hay tiempos donde se para o pareciera que se está deteniendo la obra de Dios, lo que podemos ser revelados de parte de Dios, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, pero ese no es el último episodio en la historia de nuestras vidas. Y yo creo que Jesús, lo que le habla aquí a Pedro en este capítulo en Mateo 16, nos puede ayudar a saber qué es lo que sigue en este momento donde el episodio no es el más bonito de nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos tener por seguro? Porque el Espíritu Santo había hecho una obra en tu vida y Él está trabajando en tu vida, pero aunque tú piensas o sientes que la obra de Dios se ha detenido, no es así. Pero no debemos pensar en carne o en nuestra propia mente. Debemos tomar los pensamientos de Dios, y es justamente lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús se voltea con Pedro después de que Pedro le dice: oye, no, ten compasión de ti mismo, que este sufrimiento, que esta etapa no pase en tu vida. Pero Jesús le dice en el versículo 23: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué grueso que ahora Pedro recibe pensamientos no del Espíritu Santo, sino del enemigo mismo. Pero algo clave que Jesús le dice es: no pienses en las cosas de los hombres, piensa en las cosas de Dios. Tú estás pensando al revés, y lo que necesitamos hacer es pensar siempre en las cosas de Dios. No pensar como los hombres, no pensar como en nuestra humanidad, como en nuestra fragilidad, no pensar en la carne, sino pensar
en los pensamientos de Dios. ¿Cómo has estado en tus pensamientos estos días? ¿Cómo has estado en estos meses? ¿Cómo han sido tocados tus pensamientos? No dejes de pensar en las cosas de Dios. No pienses en las cosas como los hombres las pensamos en nuestra naturaleza humana. Piensa en las cosas de Dios, en las cosas que son una luz para nuestra humanidad, que nos quieren transformar, en los pensamientos que Dios nos quiere dar para darnos esa vida nueva.